Bueno, entonces la semana pasada empezamos con los temas de física, ¿no? Ahí empezamos. Y empezamos a ver esta diapositiva, ¿no? Antes de que se cortara. Bueno, entonces, sí, para esta semana toca la lección de física. La lección número 6, física. Bueno, y como vimos, o bueno, no sé si terminaron, dice el nombre física, se refiere a física. Y la física aborda el estudio de la naturaleza. Eso dijimos que son naturales. Es decir, primero surgió la física, años más tarde, la biología. Pero en sí al estudio de la naturaleza se le conoció como física. Después dice, la física surgió como filosofía. Correspondía a la llamada parte. Ahí se estudiaba los principios de toda investigación. Ahí partía de lo que ya está establecido, de lo que ya es, de lo natural. No de lo que a uno se le ocurre, sino de lo que ya está establecido. Eso estudiaban, las cosas que ya están. Y pues estudiar sus causas e incluso, ¿no?, cómo se pueden ocupar. Entonces, copien si no terminaron de copiar. Copien. Me avisan cuando terminen de copiar, por favor. Me avisan cuando terminen de copiar. Ya sea que me digan o por el chat. ¿Ya terminaron de copiar? ¿Alguien falta? Entonces, recordemos que, dice la física surgió como una rama de la filosofía. Recordemos que la filosofía se definió como el amor al conocimiento. Y más antiguamente, la filosofía se definía como el amor al conocimiento acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Eso era la filosofía, el amor al conocimiento acompañado del deseo de llevar una vida irreprochable. Entonces sí, uno tiene pues la idea, ¿no?, de que es una vida irreprochable. Es ser útil a la sociedad, que este conocimiento sea útil. Y que y ¿cómo se dice? Y pues sí, trabajar y sí, no dominarse por algún vicio. Digo, no dejarse dominar, si ya uno tendrá pues algún pues sí, algún defecto, algo por ahí, pero pues sí, no dejarse dominar completamente. Entonces, es decir, porque algunos se hacen llamar filósofos y luego están fumando pues ahí cosas y pues sí, eso no es ser filósofo. Es amor al conocimiento y que ese conocimiento sea útil a la sociedad.
Bueno, entonces digo hierba o otra, no digo cigarro, sino hierba u otras cosas. Bueno, entonces eso no es útil a la sociedad. Bueno, entonces sigamos. Dice el primero que entre los griegos se dedicó al estudio de la física fue Tales de Mileto. Este, antes que ninguno, examinó con cuidadosa atención los fundamentos del cielo y las propiedades de las cosas naturales. Más tarde, Platón dividió la física en 4 partes: aritmética, geometría, música y astronomía. Bueno, antes de que copien. Bueno, incluso estas ramas en las que las dividió Platón a la física pueden seguir vigentes a nuestro tiempo. Es decir, todavía no existía el álgebra. En física se ocupa mucho el álgebra. Y en esa época de los griegos todavía no estaba fundamentado, no lo ocupaban. Era la aritmética lo que ocupaban. Pero sí tenía la idea de que la física iba a ocupar todas esas cuentas. Iba a ocupar mucho los números. Bueno, y no solo los números, sino el álgebra. Solamente que él ya tenía la idea, y es por eso que puso aritmética. Si en ese entonces ya hubiera existido el álgebra, entonces sí hubiera puesto aquí álgebra. Bueno, después geometría, todavía esto sigue. La geometría se ocupa mucho en física. La música. Bueno, pues son las ondas, ¿no? Él ya tenía la idea que la física iba a estudiar las ondas. Pero nada más que en ese entonces pues era la música. No se tenía la noción de ondas, de lo que era el movimiento ondulatorio. Entonces sí tenía la idea. Aquí en poner música, pues son las ondas, ¿no? Y bueno, y no solamente existen las ondas del sonido, también existen muchas otras ondas. Pero todo eso se descubrió después. Bueno, y la astronomía, bueno, todavía es rama de hoy en día. Bueno, entonces esto sigue vigente. A ver, copien. Bueno, y sí, Tales de Mileto, que fue de los iniciadores de la física, fue un filósofo griego también. Fue famoso en su época, junto con otros. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. ¿Alguien falta? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces sí, la física se dedicó a estudiar la naturaleza. Dice ahí se estudiaban los principios de toda investigación. No, sí, era de lo natural, que uno parte, ¿no? Ya de ahí uno va desarrollando investigación, pero surge de lo natural. O bueno, o al menos eso era antiguamente, pero así debería ser natural. Vamos a ver, entonces, ahora pongan ramas de la física. Pongan como subtítulo ramas de la física.
y vamos a empezar a copiar este mapa conceptual. A ver, copien ramas de la física e iniciemos. Física, bueno, ya dijimos que es física, estudia la naturaleza. Y se divide principalmente en dos ramas, física clásica y física moderna, que no tienen que ver con cuestión de tiempo, de antigüedad, tienen que ver con velocidad de la luz. Bueno, aquí lo digo luego. La física clásica estudia fenómenos que suceden a una velocidad muy por debajo de la luz. Ahí está. Entonces, para que se den una idea por qué es esta división, voy a decir cuánto vale la velocidad de la luz. A veces lo preguntan. Así que sí, cópienlo. La velocidad de la luz se representa generalmente con la letra C. Así la mayoría lo representan. Y tiene un valor de 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, que la luz recorre en un solo segundo 300.000 kilómetros. Ahí está, le puede dar muchas vueltas a la Tierra en un solo segundo. Es una velocidad demasiado grande. Y esto sucede porque los fenómenos cambian completamente. Si uno viaja a una velocidad muy por debajo de la luz o a una velocidad cercana a la luz, es decir, los fenómenos cambian. Y pues sí, todos los fenómenos que vemos comúnmente en nuestra vida diaria, pues sí, suceden a una velocidad muy por debajo de la luz, ¿no? Todo incluso el sonido está por muy debajo de la luz. Entra en la física clásica. La velocidad del sonido, ahí lo estoy poniendo, tiene un valor de 340 metros sobre segundo. Ahí está, ni siquiera llega al kilómetro. Ni siquiera llega a 1 kilómetro en un segundo. Entonces sí está todavía muy por debajo de la luz. Entonces empiecen a copiar este cuadro sinóptico y ahorita copian la velocidad de la luz. A ver, empiecen a copiar estas dos ramas y este concepto, hasta aquí. Esperen, hasta acá. Todavía no copien el de abajo, el de moderna. Ahorita lo copiamos. Bueno, copien estas dos ramas, física clásica y moderna, y copien aquí, que es física clásica. Aquí esto. Bueno, copien. Y ahorita vemos cada rama, ¿no? Algunas de las ramas de la física clásica. Bueno, subramas. Ahora, entonces, ya terminaron de copiar. Ahora aquí, la velocidad de la luz. También otro valor de la velocidad de la luz, igual a equivalente a más bien, es el siguiente. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Ahorita menciono qué es eso de por 10 a la 8. Bueno, simplemente por 10 a la 8 me indica que le voy a agregar 8 ceros al 3. Bueno, eso lo voy a decir con más detalle ahorita, más adelante, cuando veamos notación científica. Entonces estos son dos tipos en que se pueden presentar la velocidad de la luz. Son iguales, son exactamente iguales. El primero es 300.000 kilómetros sobre segundo y el otro es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Son iguales, nada más son una forma diferente de expresarlo. Bueno, y nada más para comparar qué tan rápido es, pues sí, el sonido ni siquiera le llega ni siquiera se le acerca a la luz. Aún así es una velocidad muy baja.
Digo, comparado a la luz. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, si alguien no terminó de copiar, me dice. Bueno, entonces empecemos a ver cuáles son las subramas de la física clásica. Dice acá, estudia la cinemática, la mecánica, la hidráulica, la termodinámica y la óptica. Ahora vamos a ver qué es cada uno. La cinemática, bueno, nada más los dos primeros son los que puede que les pregunten. Cinemática, digo en el examen final. Cinemática, dice, es el estudio del movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está. Eso es la cinemática. Estudia el movimiento de los cuerpos sin estudiar la causa que produjo el movimiento. Ahí está, solo estudia cuestiones como el desplazamiento que llevó a cabo el cuerpo, la velocidad que lleva, ¿no? Su aceleración y también el tiempo que tardó en desplazarse de un lugar a otro. Entonces esas cuestiones son las que le interesa a la cinemática. La distancia, la velocidad, la aceleración y el tiempo. A ver, copien. Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora sigue mecánica. Mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos, o más bien, estudia el movimiento de los cuerpos y la causa
que produjo el movimiento. Entonces, mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la causa que produjo el movimiento. Es decir, estudia cuestiones como la fuerza que se le aplicó para mover el cuerpo, o el impulso. Entonces estudia todas esas cuestiones. No solamente estudia la distancia, la velocidad, la aceleración, sino también la fuerza que se le aplicó. ¿Aún no copien? Entonces vamos a ver. ¿Ya terminaron de copiar? Vamos a ver entonces luego la hidráulica. La hidráulica, bueno, quizás no se los pregunten, pero bueno, pongo su concepto. Estudia los fluidos. ¿Quiénes son los fluidos? Pues los líquidos y los gases. Son los líquidos y gases. ¿No copien? Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, después ahora sigue termodinámica. Sí no se va a preguntar, nada más lo pongo como rama. La termodinámica estudia los intercambios de calor. Pero sí, no, no, porque es un concepto un poquito ya más complicado. Pero sí, termodinámica estudia los cambios, los intercambios de calor, los flujos de calor. Bueno, y la óptica estudia las lentes, eso más que nada, óptica estudia las lentes. A ver, copien. Bueno, copien estas ramas, las subramas de la física clásica. Bueno, y aquí ponemos los estudiosos, los que iniciaron en estas ramas, los que fueron los iniciadores, ¿no? Los que investigaron en estas áreas. Bueno, aquí me faltó Tales de Mileto, nada más ahí me faltó. Bueno, pero también ya puse a Aristóteles. También hizo avances en los fundamentos de la física, en los principios, cuando se fue iniciando. Bueno, después tenemos aquí a Jean Buridan. Él era un monje, un sacerdote, que introdujo el concepto de impulso, la fórmula de impulso, que incluso
ese concepto es más general que la fuerza. Incluso hoy en día en física se ocupa más comúnmente el impulso y no la fuerza. Se ocupa más este concepto de impulso. Bueno, después tenemos a Galileo Galilei. Él inició la física como ciencia experimental. Antes la física solo era teórica, nada más se hacía la teoría o los estudios. Y ya con Galileo, pues se dijo, ¿no? Pues si a ver si esa teoría, esas ecuaciones se cumplen a la realidad. Y bueno, y fue de los primeros que se tienen registros de hacer experimentos. Bueno, después está Isaac Newton, que le sirvió mucho los trabajos anteriores de Jean Buridan. Él los tomó como base para deducir sus famosas leyes, las leyes de Newton. Digo, no se le quita crédito, nada más pues se menciona que tomó como base, no se lo robó, sino que lo tomó como base para de ahí, de punto de partida, para poder formular sus famosas leyes. Bueno, entonces después está Johann Bernoulli. Fue en cuestiones de hidráulica más que nada. Boltzmann en cuestiones de termodinámica. Y Volta y Tesla en cuestiones de electricidad. Bueno, pero van aquí porque fueron más que nada experimentales. Fueron físicos experimentales. Hicieron más que nada experimentos. Bueno, a ver, copien estos científicos y ya después vamos con la otra rama. Bueno, entonces ya terminaron de copiar. ¿Dudas hasta acá? Bueno, y cada quien pues hizo aportes. Como digo, Newton hizo las leyes, sus famosas leyes. Y también otros aportes, por ejemplo en cálculo, también fue economista, etcétera. Por ejemplo, Galileo también construyó el primer telescopio. Y sí hizo varias aportaciones. Bueno, sí dicen que lo persiguió la iglesia. Bueno, pero fue una facción de la iglesia, porque en esa época estaba la iglesia en dos partidos, digamos. Se les llamaba los gibelinos y los güelfos. Hay un libro que se llama El Católico Gibelino, que en una parte, ¿no? El libro trata sobre esas facciones, cómo a través de la historia iban peleando. Y nada más en una parte menciona lo de Galileo, una parte, en una página, dos páginas, no lo menciona mucho. Pues sí, dice que la parte de los güelfos sí lo persiguió y los gibelinos lo apoyaban, incluso lo sacaron una vez de la cárcel. Y ya pero sí, él vivió en esa época donde se vivía esa pugna. Y incluso hay otro libro que se llama La Inquisición,
un tribunal de misericordia, en el que igual toca cómo fue el proceso de Galileo. Ahí lo menciona un poco cómo era el proceso. Y sí, porque el tribunal de la Inquisición no era tan duro como dicen en otras personas o algunos historiadores. En el tribunal de la Inquisición se le perdonaba al imputado, al presunto culpable, se le perdonaba sus crímenes si se arrepentía. Así como en la confesión, como era la Inquisición era de la Iglesia Católica, si se arrepentía, se le perdonaba sus crímenes. Entonces sí, no era algo que obviamente es impensable en cualquier tribunal de hoy en día. Entonces sí, no era tan duro. Bueno, y sí, no condenó a tortura a nadie. Hubo otras inquisiciones en otras religiones, no solamente la católica. Y sí, y hubo en otras donde sí hubo tortura, pero no en la católica. Entonces sí se hace esa diferencia. Bueno, es un libro que se llama ahí, está en internet. Digo, se compra, no está gratis, pero sí, es interesante. Bueno, y pues sí, Jean Buridan hizo estudios, era sacerdote católico, e hizo estudios ¿cómo se dice? De impulso, como dije. Y también había mujeres que publicaban estudios. Bueno, aquí no los puse porque no eran de física. Por ejemplo, Santa Hildegarda hizo estudios en medicina. Esta era otra área. Y sí se publicaron. Incluso ella recomendaba, hizo toda una división, sí fue una medicina muy bien estudiada, es decir, hasta curaba, sí se curaba a la gente en esa época. Y incluso decía que recomendaba el ayuno cuando la persona estaba enferma, con ciertas enfermedades, ahí tenía toda su clasificación. Y excepto para los orgullosos, porque decía que el ayuno les aumentaba el orgullo. Entonces sí, todo era bien fundamentado, bien estudiado. Incluso en la Edad Media, donde surgieron las universidades de las escuelas catequistas, de ahí surgió las universidades, las primeras. Y incluso las primeras universidades tuvieron profesoras mujeres. Digo, valga la redundancia, pero sí tuvieron mujeres como profesoras. Entonces sí, entonces las mujeres en esa época no se andaban con el cinturón de castidad, como andan diciendo. Era otra cosa. Incluso historiadores, pues sí, que se hacen llamar ateos, pues sí dicen que no era la época oscura, como andan diciendo, que no era la Dark Age, como dicen, el oscurantismo, que eso no se debe mencionar. Digo, en la Edad Media dicen que era la época oscura, pero ya muchos dijeron que no era la Dark Age, la época oscura, no, eso no. Bueno, entonces, ahora vamos con física moderna. Dice acá, de lo que mencioné de las primeras profesoras mujeres en universidades, por ejemplo, una se llamó Dorotea Buca. Entonces sí, ella es un ejemplo. Bueno, entonces, vamos a ver, dice acá, ahora vamos con física moderna. Dice, estudia fenómenos que suceden a una velocidad cercana a la luz. Ahí está, una velocidad cercana a esto que dije. Es una velocidad obviamente muy grande. Y sí, hay fenómenos que suceden a una velocidad cercana a ella, como son ciertas ondas. Las ondas electromagnéticas surgen a esta velocidad, o a una velocidad muy cercana. Entonces sí, los fenómenos cambian completamente, son otros fenómenos distintos a los que estamos acostumbrados. Por ejemplo, el tiempo se tiende a dilatar, se hace más largo. Es decir, o más bien, para el objeto que viaja a velocidad luz, o para el cuerpo que viaja a velocidad luz, o cercana a ella, el tiempo transcurre más lento que el cuerpo que no viaja a velocidad luz. Entonces sí, es un ¿cómo se dice? El tiempo cambia, no es el mismo. Igual las longitudes se contraen, se hacen más cortas. Entonces sí, no para nada. No es que viaje muy rápido el objeto, sino que realmente el tiempo no pasa igual. Se vuelve diferente, se vuelve distinto. Y de igual manera dicen que una partícula que viaja a velocidad luz,